Hola mi gente bonita, espero que se encuentren muy pero muy bien. En el día de hoy les tengo un videito que me tiene algo nerviosa porque vamos a estar haciendo un experimento aquí entre ustedes y yo. Vamos a estar poniendo a prueba este tratamiento que se dice que es milagroso con tan solo 2 ingredientes. Se supone que este tratamiento hace que nuestro cabello crezca 2 centímetros en una noche. Yo no sé si ustedes creen en eso, pero yo no. Pero como dice el dicho, hasta no ver, no creer. Así que en el día de hoy vamos a estar poniendo a prueba el tratamiento. Y lo que voy a hacer ahorita es mostrarles la fecha, el día, la hora y toda la cosa. Hoy es jueves 1 de marzo y son las 12:40. Pueden ver por ahí. Yo sé, está en inglés, pero tengo mi teléfono en inglés. Pero eso es lo que dice, que es jueves 1 de marzo, 12:40. Entonces, ahorita mismo yo me voy a medir mi cabello para ver si es que mañana amanecemos como Rapunzel. No se crean, tampoco es así. Se supone que solo son 2 centímetros los que crecen, pero como les digo, me voy a medir el cabello para ver si es que mañana nos crece 2 centímetros. Pero bueno, lo que voy a hacer es que, bueno, ahorita ando mi cabello planchado. Y pues mañana me lo voy a volver a planchar otra vez, porque no lo quise hacer el experimento con mi cabello seco natural, porque mi cabello no se seca de la misma forma todas las veces que me lo lavo. Unas veces se seca súper lisito, que no necesito hacérmele absolutamente nada. Al natural se me seca súper lisito. Otras veces se me seca como con un poquito más de volumen. Otras veces se seca como que con unas medias ondas en la parte de enfrente. Así que no quería arriesgarlo, así que por eso me lo planché hoy. Pues mañana me lo voy a volver a planchar otra vez, cosa que no les recomiendo. Pero por este experimento lo vamos a hacer. Vamos a hacer un sacrificio. Entonces me voy a medir esta partecita de aquí de enfrente. Y pues mañana también voy a tratar de dividirme el cabello exactamente de la misma forma. Y bueno, es que esta es la forma de la que yo siempre me lo divido, especialmente cuando me lo plancho. Entonces me voy a medir este mechón con esta cintita medidora. Y como pueden ver, aquí está el 0. Y vamos a comenzar y lo vamos a llevar hasta abajo. Y aquí dice que este mechoncito mide 36 centímetros. Así que esto es lo que el mechoncito de arriba mide, 36 centímetros. Y me voy a medir otro de aquí abajito, por si las moscas. De aquí, ojalá mañana me saque el mismo mechón. Bueno, vamos a asegurarnos de que sí sea el mismo mechón. Pero bueno, con el de arriba tenemos, pero pues nada más, va a ser como un extra. Voy a poner el 0 aquí, merito. Y aquí me lo llevo. Y dice que mide 17. Así que el mechoncito de abajo mide 17. Y el de arriba dijimos que 36, ¿verdad? Bueno, entonces hoy en la noche, hoy jueves 1 de marzo, sí, de marzo, me voy a aplicar el tratamiento. Me lo voy a hacer en la noche y pues obviamente les voy a grabar todo el proceso para que ustedes vean si es que esto funciona o no. Así que si ustedes quieren saber cómo preparo el tratamiento y cómo me lo aplico y toda la cosa, quédense a ver este video. Para preparar este tratamiento vamos a necesitar huevo y aceite de coco. Yo estoy utilizando solo un huevo porque mi cabello es corto, así que un huevo es más que suficiente. Pero si ustedes tienen su cabello mediano pueden utilizar 2 huevos, y si lo tienen más largo pueden utilizar 3 huevos. Y si los huevos y el aceite de coco son orgánicos es muchísimo mejor. Lo primero que vamos a hacer es batir el huevo un poquito para después agregarle el aceite, y vamos a volver a batir para que los dos productos se mezclen muy bien. Y listo, ya tenemos nuestro tratamiento. Este tratamiento se tiene que aplicar por la noche, así que vamos a comenzar aplicándolo en el cuero cabelludo, ya que los tratamientos con huevo ponen el cabello bastante duro o tieso. Así que yo les recomiendo que comiencen aplicándolo en el cuero cabelludo suavecito, dando masajitos y aplicándolo con los dedos. Y ya después que hemos aplicado todo el tratamiento en el cuero cabelludo, lo vamos a aplicar en el resto del cabello, porque este tratamiento tiene que ser aplicado en toditito el cabello.
Y una vez que terminamos de aplicar el tratamiento completo, nos vamos a amarrar el cabello y lo vamos a envolver con este papel clarito que se me olvidó el nombre, pero si ustedes no tienen de este papel clarito pueden utilizar papel de aluminio, así que ustedes usen lo que tengan en casita. Después de envolvernos nuestro cabello nos vamos a esperar una hora. Yo me esperé como 1 hora y 20 minutos. Así que 1 hora después nos vamos a remover el papel y nos vamos a enjuagar el cabello solamente con agua, con nada más. Lo único que queremos es remover los residuos del tratamiento. Déjenme decirles que los tratamientos que yo me he hecho con huevo no me han dejado mal olor en el cabello, así que ya saben, si ustedes lo prueban puede que les deje mal olor o puede que no. Como les digo, a mí personalmente no me dejan nada de mal olor. Después de remover el tratamiento con agua nos vamos a secar el cabello por unos 10 minutos. Traten de utilizar una prenda vieja o una toalla que esté viejita, no utilicen nada nuevo por si les queda el mal olor al huevo. Así que después que nos hemos secado un poco nuestro cabello, nos vamos a aplicar el aceite de coco. El aceite de coco también lo tenemos que aplicar en todo el cabello, así que vamos a comenzar aplicándolo en el cuero cabelludo, dándonos masajes con las yemas de nuestros dedos y ya después nos vamos a aplicar el aceite en el resto del cabello. Así que tenemos que asegurarnos de aplicarnos aceite en todo el cabello. Y también les recomiendo que se den un masaje por 1 minuto para que esto estimule la sangre y así el cabello nos pueda crecer más rápido. Y ya después de aplicarnos el aceite de coco en todo nuestro cabello, nos vamos a envolver todo el cabello de nuevo utilizando el mismo papel. Y ahora sí, con este aceite en nuestro cabello y el pelo húmedo, nos vamos a ir a dormir para ver si es que al siguiente día nuestro cabello nos ha crecido 2 centímetros. Al siguiente día lo primero que vamos a hacer es lavarnos nuestro cabello, así que nos vamos a remover el papel otra vez y ahora sí nos vamos a lavar nuestro cabello con champú y con acondicionador. Yo me di 3 enjuagadas con champú porque yo no estoy acostumbrada a dormir con aceites en el cabello, así que me dio miedito de que el cabello me quedara graso. Pero con estas 3 lavadas me removí todo el aceite por completo y para las 2 primeras lavadas utilicé el champú de café y ya para la tercera nada más usé el champú normal. Así que ustedes usen el champú que están utilizando por el momento, no tiene que ser ningún champú en especial. Solo que como les digo, asegúrense de remover muy pero muy bien este aceite. Y se ha llegado el momento de la verdad, así que les voy a mostrar la fecha. Hoy es viernes 2 de marzo, como pueden ver por ahí, y ahorita son las 12:11, así que vamos a estar midiéndonos nuestro cabello. Recuerden que ayer dijimos que esta parte medía 36 y esta 17. Así que vamos a ver, estoy nerviosa. Entonces, como pueden ver, aquí tengo la misma cintita medidora. Voy a coger el mechoncito de enfrente. Voy a poner el 0 por aquí. Y lo vamos a poner aquí. Y ahora sí, espérenme. Ay, tenía mal la cosa esta. Déjenme lo agarro de nuevo. Y ahora sí estamos listas para el momento de la verdad. Vamos a poner el 0 por aquí y lo llevamos hasta abajo, miren, miren. Y aquí se termina. Oh my god. Ay, bueno, mide 36. 36 mide. Mide exactamente lo mismo que medía ayer. Oh my god. Bueno, voy a medirme este mechoncito otra vez. Pues ya sabemos que la vaina esta no funciona, pero bueno.
Vamos a darle una segunda oportunidad. Tal vez el cabellito de abajo se me creció. Ay, como que yo sabía que no iba a funcionar, pero a la misma vez como que tenía esperanza de que funcionara. Y aquí está. 17 también. Lo mismo que medía ayer. Mide, así que... Ay, no sé, la verdad, no sé qué decir. Como les digo, sabía que no iba a funcionar, pero a la misma vez como que tenía la esperanza de que sí funcionara. Yo traté de ser lo más transparente posible, mostrarles exactamente todo el proceso que yo hice. Les mostré fechas, les mostré horas. No sé si yo hice algo mal, no sé si pues... cometí algún error, no me lo dejé, bueno, es que me lo dejé suficiente tiempo, me lo dejé toda la noche. La verdad que no sé, yo vi muchos videos aquí en YouTube sobre este tratamiento y la verdad que se vio en los videos que a muchas, bueno, que a todas les funcionó, porque yo no vi un video de que alguien dijera que no le había funcionado. No sé qué tipo de magia hicieron, no sé qué brujería hicieron, pero pues a mí no me funcionó. Como les digo, no sé por qué no me funcionó. No sé si es mentira o no sé si yo cometí algún error, no hice el tratamiento correctamente. Ahora... no sé, es que no sé, estoy como que sin palabras porque no sé qué decir. Porque como les digo, o sea, todas estas muchachas en estos videos dicen que sí les ha funcionado y a mí no me funcionó. Necesito que ustedes me dejen saber aquí en los comentarios si de casualidad alguno de ustedes ya ha probado este tratamiento y si le ha funcionado. Ahora les quiero platicar un poquito. Esta es la segunda vez que yo lo pruebo. ¿Por qué? Porque la primera vez que yo lo probé lo hice con aceite de oliva y les grabé todo el proceso también. Ese video quedó grabado, pero decidí no subirlo. ¿Por qué? Porque lo grabé con, usé aceite de oliva y no aceite de coco. Y también, la verdad que la muchacha que a mí más me convenció de los videos que yo vi en YouTube, ella lo hizo con aceite de coco. Y yo pensé que ella lo había hecho con aceite de oliva, pero después volví a ver su video y me fijé que ella lo hizo con aceite de coco y no de oliva. Entonces la primera vez yo hice la mezcla con el huevo con aceite de oliva. Y también cuando me dejé el tratamiento del aceite de oliva y el huevo, no me amarré, no me puse el plástico en la cabeza para esperar la hora. Así que yo dije, pues no me funcionó para nada. Obviamente también. Entonces yo dije, ¿será que si uso el aceite de coco sí me va a funcionar? Y también si me envuelvo la cabeza durante el tiempo que tengo el huevo me va a funcionar. Pero no, lo probé de las dos formas y no, de ninguna forma me funcionó. Así que, como les digo, o sea, nada más me queda pues que ustedes me dejen saber qué fue lo que hice mal, si yo hice algo mal, si ustedes ya lo probaron y si ya les funcionó. Yo honestamente no lo voy a volver a probar este tratamiento y les voy a decir por qué. Deja el cabello muy lindo, la verdad. El primer tratamiento, cuando yo lo hice con aceite de oliva, lo que sí noté es que me lavé el cabello 3 veces también. Y en estas partes de aquí el cabello me quedó un poquito graso y no me gustó eso. Y esta vez sí noté que no, con el aceite de coco el cabello no me quedó graso. Entonces eso fue mi experiencia con el aceite de oliva. Ahora, no me gusta la idea de dormir con el cabello mojado, es una cosa. Luego, aparte de dormir con el cabello mojado, dormir con el cabello empapado de aceites. Yo me siento muy incómoda, siento que no duermo bien. A mí me gusta dormir libre, sin nada que me esté estorbando, sin nada que me esté haciendo sentir incómoda. Así que yo ya les he comentado de que yo siempre hago mis tratamientos, si incluyen aceites o lo que sea, cualquier tratamiento para el cabello, siempre lo hago durante el día y me lo dejo, lo menos que me lo dejo
son 30 minutos, pero si puedo dejármelo una hora o más de una hora, me lo dejo. O sea, depende de lo que esté haciendo durante el día, pero ya dejarme un tratamiento, especialmente con aceites, durante la noche ya no es lo mío, no me gusta. Y pues eso también, como les digo, eso de estarse dejando o de dormir con el cabello mojado no me agrada nada. Obviamente no vi que me afectó el cabello en nada, pero pues de igual manera como que ni vale la pena, ¿no? Porque pues más fue lo que gasté los huevos del desayuno y los aceites. Y ahora el pelo, sí me lo siento, hoy me lo lavé, obviamente les mostré, me lo lavé y me lo sequé con la secadora y no, ¿para qué? O sea, el pelo está súper bonito, súper suavecito, lisito, manejable y toda la cosa. Solo que pues para el crecimiento no funciona. ¿Saben qué? Me gustaría hacerme este tratamiento, pero durante el día. Y no dejármelo, por ejemplo, un día que solo esté en la casa, tal vez editando, que eso es lo que yo hago. Esa es como mi rutina, ¿no? Cuando hago ese tipo de rutina durante el día, nada más aplicarme el tratamiento normal con el huevo y el aceite, dejármelo por una hora. Y pues ya el aceite de coco dejármelo por 1 o 2 horas lo más en el cabello húmedo. Creo que estaría bueno, porque lo que sí noté es que también me hizo como, ¿cómo se dice? Como un deep cleaning, o sea, me limpió bastante el cuero cabelludo. Entonces eso me gustó muchísimo, porque me siento mi cabello súper limpito. Y pues aparte de que me lo lavé 3 veces, así que pues entonces ahí está como que tal vez cuando necesitamos así como que un tratamiento súper potente, cuando sentimos que nuestro cabello está opaco, no está con vida, como para revivirlo y limpiar nuestro cuero cabelludo y todo eso, para eso sí se me hace perfecto el tratamiento. Ahora para crecerlo en una noche, pues ustedes ya vieron que a mí no me funcionó. Eso no quiere decir que a ustedes no les va a funcionar. Si ustedes quieren probarlo, pruébenlo, adelante, me dejan saber. Si ya lo probaron, también déjenme saber. Y pues bueno, creo que esto es todo por el video de hoy. La verdad que me voy decepcionada por segunda vez. Como les dije, ya lo había probado, ya había grabado todo ese video, pero después dije, ok, no, o sea, no puede ser que a mí no me esté funcionando. No, ¿cómo es posible que a todas estas personas les esté funcionando y a mí no? Entonces por eso decidí probarlo de otra forma. Pero nada, espero que este video les guste y que les ayude. Ya saben que si este video les gustó y les ayudó y todavía no se han suscrito al canal, lo pueden hacer aquí abajito en el botoncito rojo donde dice suscribirse, le dan clic ahí y listo. Y también no se olviden de activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y ustedes sean las primeras en verlos. Muchísimas gracias por ver. Yo les mando muchos besos y muchos abrazos y yo las veo en el próximo video. Bye.